Buenos días. En nombre del equipo de SOS Telemedicina que coordina el doctor Héctor Arrechedera y de la Sociedad Venezolana de Infectología, le damos la más cordial bienvenida. Es para nosotros un honor poder estar en esta que es la 48ª teleclínica de infectología y que nos honramos en coordinar la doctora Moraima Hernández, médico infectólogo adscrita a la Maternidad Concepción Palacios, actual tesorera de la Sociedad Venezolana de Infectología, y quien les habla, la doctora Marbelis Hernández, internista infectólogo del Tigre Estado Anzoátegui, actual presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Estas teleclínicas las realizamos bajo la alianza estratégica que tiene la Universidad Central de Venezuela con la Universidad de Nuevo México de Albuquerque, Estados Unidos. El día de hoy nos complace poder presentar los dos casos clínicos ganadores del Congreso Venezolano de Infectología en su edición número 16, cuyo epónimo fue el doctor Juan Félix García. Los casos clínicos siempre son importantes desde el punto de vista de conocimiento y por eso nos ayudan también con aportes y opciones diagnósticas y terapéuticas que hoy seguro tendremos. A continuación, le doy la palabra a la doctora Moraima Hernández para que dé continuidad a la actividad. Buenos días a todos, agradeciendo a los presentes y a los que se conectan compartir la mañana de hoy en estos casos importantes que sin duda alguna nos van a favorecer a todos. Vamos a iniciar la actividad docente con el primer caso clínico llamado infección por el complejo fusario en pacientes VIH positivo y diabetes mellitus tipo 2. Este caso, el primer caso, lo van a presentar la doctora Yaney Tavares, que es residente de segundo año del posgrado del Hospital Universitario de Caracas, Servicio de Infectología, y además la licenciada Maribel Dolande, quien es licenciado en bioanálisis, adjunta al Instituto Nacional de Higiene, al Departamento de Micología, y quien además es una gran colaboradora de los diferentes posgrados y de todos nosotros en la Sociedad Venezolana de Infectología, porque también pertenece a nuestra sociedad. Entonces, a continuación, la doctora Vianel va a iniciar su presentación. El primer caso clínico se trata de una paciente femenina de 64 años de edad con diagnóstico de diabetes, de hipertensión, diabetes con complicaciones, con macro y microangiopatías, con nefropatía, oftalmopatía, podopatía y con una amputación supracondilia del miembro inferior derecho. Diagnosticado con VIH en el 2021 sin inicio de tratamiento antirretroviral por decisión propia. La enfermedad actual inició aproximadamente un mes previo, cuando comienza a presentar un aumento de volumen del miembro inferior izquierdo concomitante con aparición de lesiones tipo pápulas, que evolucionan a aflictenas y posteriormente a úlceras, acompañadas de dolor de fuerte intensidad y limitación funcional, por lo que se realiza curas diarias con plantas tipo sábila. En cuanto al examen físico, entre los datos relevantes que encontramos en nuestra paciente, en las extremidades asimétricas se evidencia una AP supracondilia del miembro inferior derecho con presencia de lesiones tipo úlceras de bordes irregulares de 1 centímetro con tejido de fibrina sin salida de secreción, pulso femoral presente, miembro inferior izquierdo, se evidencia un aumento de volumen, eritema, úlceras de bordes irregulares de 10 por 8 centímetros y 8 por 6, conflictenas, costras, salida de secreción moderada, tipo serohemática, fétida, en cara lateral, medial, y un pulso femoral hipopliteo presentes. Aquí podemos ver las características de la lesión antes descritas. En este momento nosotros recibimos a la paciente y nuestro plan de ingreso en ese momento fue ingreso para limpieza quirúrgica oportuna, antibiótico-terapia de amplio espectro con vancomicina y meropenem, inicio de tratamiento antirretroviral con Cositaf, toma de muestra de secreción para bacterias y para hongos, radiografía del miembro inferior izquierdo para descartar osteomielitis, angiotomografía para evaluar el trayecto el trayecto que había afectado en cuanto a la vascularización y seguimiento multidisciplinario. En el caso de cirugía, para las limpiezas quirúrgicas oportunas, endocrinología para la parte endocrinológica, metabólica y cardiología por la parte arterial.
Realizamos estudios complementarios a nuestra paciente. En ese momento, cuando la paciente no llega a nuestro servicio, presenta una leucocitosis de 6.200, neutrofilos 80%, linfocitos 19%, una hemoglobina en 8.71, hematocrito en 27.3, volumen corpuscular medio en 72.7, hemoglobina corpuscular media en 23.5, plaquetas 275.000, glicemias 104 miligramos por decilitro, urea 44 miligramos por decilitro, una creatinina en 0.5 miligramos por decilitro, y realizamos una carga viral antes de realizar el tratamiento antirretroviral, que en ese momento nos reportó 7.450 copias. En ese momento nosotros procedemos a hacer una adquisición de GRAM. En ese momento observamos que es como una estructura fúngica con conirias. En ese momento nos apoyamos del servicio o departamento de micología. Ellos nos piden nuevamente otras muestras. Tomamos 2 muestras, una fue enviada directamente a micología y otra fue enviada al patólogo, el cual ahí ellos nos reportan un fusario, ahí nos reportan el fusario, donde nos reportan el fusario en el departamento de micología y en la biopsia el fusario solario. Entre los estudios complementarios se realiza un ecodoppler arterial y venoso de miembros inferiores, lo que nos reporta una enfermedad teromatosa difusa de miembros inferiores, sin signos de estenosis y trombosis en los trayectos evaluados. En los sistemas evaluados del miembro inferior izquierdo se evidencia, sin evidencia de trombosis en piel y partes blandas del miembro inferior izquierdo. Luego hicimos una angiotomografía. Aquí se podemos observar la angiotomografía para ver cuáles trayectos estaban afectados, el cual nos reporta una enfermedad ateromatosa difusa multisectaria con placas que invaden aproximadamente, mixtas, que invaden aproximadamente todo el trayecto vascular infrapopliteo. Y nos reporta que hay un flujo ausente en la tibioperonea, en la tibial anterior, y nos reporta un flujo filiforme en la tronco. En cuanto a esa parte, entonces había un flujo filiforme también en la peronea y en la tibial anterior. En cuanto a la evolución intrahospitalaria, en nuestro caso, la paciente se inicia el tratamiento con anfotericina B, desoxicolato, 3 miligramos por kilogramo de peso. Solamente pudimos cumplirle 450 gramos porque no contábamos con la disponibilidad, la paciente tenía recursos económicos en ese momento, y en la cual dura 2 semanas, un mismo. En ese momento la paciente se presenta una descompensación clínica con una leucocitosis marcada de 20.000 blancos, 21 neutrófilos, una infuria renal en 1.6, una acidosis metabólica severa. Y en ese momento se hace un consenso multidisciplinario. Tratamos de estabilizar la parte metabólica y en ese consenso se plantea una sepsis de partida de punto de partida de piel y partes blandas, el cual en ese momento se determina por el consenso multidisciplinario un control de foco, que fue la amputación del miembro afectado izquierdo, y posterior se egresa al paciente. Bueno, a continuación vamos a hacer un poco la discusión de este caso y a mí me gustaría iniciar preguntándote varias cosas, ¿no? La primera, ¿cuándo fue la amputación previa? Tengo que, aquí no en el 2021 fue su amputación previa. ¿Ya tenía diagnóstico de VIH? No, ahí cuando le hicieron la evaluación preoperatoria se le diagnosticó el VIH. Ahora, también me gustaría saber, ¿la paciente consultó previamente a algún otro médico antes de llegar al servicio de infectología? Sí, estuvo ingresada incluso en el servicio de cirugía y nos hacen el referimiento y nosotros la ingresamos en nuestro servicio. ¿Y estuvo recibiendo antibiótico-terapia previo a lo que sí, estuvo recibiendo antibiótico-terapia previa. Usted cuando llegó estaba en esas condiciones que muestran las fotos, que son bastante severas las lesiones. ¿Estaba de esa manera? ¿Ustedes pensaron que era una infección bacteriana o siempre pensaron en este hongo tampoco frecuente? Nosotros pensamos en una infección polimicrobiana, que es lo más común en estos pacientes diabéticos inmunocompetentes, pero nos encontramos con esta sorpresa en el camino, con estas estructuras fúngicas, y nos apoyamos de micología. Bien, no sé si algún otro tiene. Sí, nosotros en el posgrado de infectología pues tratamos de incentivar a hacer documentación microbiológica, y para el diagnóstico lo que tratamos de documentar era realmente si era una infección polimicrobiana, pero pues la residente hace la toma de la muestra para hacer un GRAM, que nosotros, bueno, dentro de lo que tenemos, incentivamos a hacer un GRAM cuando podemos, y pues la que encontramos era que tenía pues estas macroconidias fusiformes, y eso nos llamó la atención.
Entonces, de hecho, la importancia de tener una consideración diagnóstica cuando la paciente estaba a cargo del servicio de cirugía, recuerdo que el residente baja y me dice, doctor, ¿ustedes pueden asumir a esta paciente? Y yo, pero ¿por qué? No, es que nosotros pensamos que tiene una infección por un hongo. Y yo, sí, pero ¿por qué? Por histoplasma, es que ella tiene una infección por VIH que no se trata. Y yo, bueno, déjame verla y la mandamos a asumir. De hecho, bueno, la paciente se asume, pero nosotros seguíamos pensando que era una infección polimicrobiana, hasta que, bueno, hacemos el GRAN y esa fue la sorpresa. La verdad es que nunca pensamos, pero bueno, interrogando ella ya tenía el antecedente del uso de las plantas y eso. No sé si alguno... Ahora, cuando hacen el GRAN y ven estas estructuras, un poco para la residente, ¿qué planteamiento hacen cuando refieren a micología? Porque las IFAs y alinas aceptadas que generalmente se pueden ver con este hongo también hacen que uno tenga diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con Aspergillus. Entonces, ¿qué planteamiento le hicieron a micología o sencillamente mandaron para hacer diagnóstico ya etiológico de parte de ellos o ustedes ya tenían allí un planteamiento al referirlo? Cuando nosotros hacemos el GRAN y observamos que hay conillas que están gruesas y están tabicadas, nosotros realmente nos sorprendimos, porque lo más común que nosotros solemos ver son infecciones polimicrobianas. Lo que hicimos es que incluso llegamos hasta pensar incluso en un contaminante, pero nos apoyamos inmediatamente del servicio o departamento de microbiología. Procedimos a llevar a la paciente nuevamente al quirófano, a pabellón, con el servicio de cirugía, a tomar una muestra de tejido profundo y se hizo limpieza quirúrgica previa para poder confirmar el diagnóstico que realmente estamos viendo un hongo, porque nunca habíamos tenido la oportunidad de ver un caso por hongos con Fusarium solani en ese momento. Para nosotros nos sorprendió de verdad, a nivel de miembros inferiores, encontrar el hongo. Ustedes hicieron entonces la investigación por biopsia. Principalmente, o sea, tomaron muestras de quirófano para el estudio para ambos. Perfecto. Tanto para el examen directo, se llevó la paciente a pabellón, se hizo limpieza quirúrgica y toma de muestra de tejido profundo, tanto para el examen directo como para la biopsia. En cuanto a la discusión del caso, nosotros aquí vamos a observar, cuando hicimos la tinción de GRAN, que aquí se observan las conillas gruesas, tabicadas en este momento. Eso era lo que anteriormente ya discutía con ustedes acá el caso, que observamos esas estructuras fúngicas y ahí en ese momento porque nos apoyamos del servicio del departamento de micología. Ahí procedimos, ellos nos piden una muestra, nosotros procedemos a llevar a la paciente en conjunto con cirugía a pabellón quirúrgico, previo a limpieza quirúrgica se toma muestra. Una muestra para examen directo y la muestra para la biopsia. El cual el examen directo nos reporta que hay un Fusarium CPP y la biopsia ya ahí nos comprueba directamente que sí es un Fusarium solani. Nos dice, y actualmente se conoce, tiene una taxonomía que es Neosmospora solani. En cuanto a los estudios complementarios, en vista que la paciente no duró 2 semanas, que no recibía anfotericina, porque en ese momento no contábamos con la institución, que solamente tenía acumulado 450 gramos, aquí podemos ver que hubo un incremento de los glóbulos blancos, presentó una leucocitosis en 20.5, un neutrófilo en 91, una glicemia en 134 miligramos por decilitro, una urea en 44 miligramos por decilitro y una creatinina en 1.6 miligramos por decilitro y un bicarbonato en 10.3 y un pH en 7.76. Esos son los datos positivos. Aquí observamos que la paciente tenía leucocitosis marcada, tenía una injuria renal y una cetoacidosis metabólica. Aquí nuevamente mostramos la angiotomografía que se le realizó a la paciente, donde sí se observa que hay enfermedad teromatosa, multisecretaria, que hay daño por placas mixtas en todo el trayecto venoso importante que producen estenosis de la infrapoplitea. Y también que no hay flujo en el caso de la arteria tibial posterior. Y un flujo filiforme a nivel del tronco tibio-peroneo y no hay flujo tampoco de la distal anterior, de la tibial anterior, ni la peronea ipsilateral. En nuestro caso, en este caso, nosotros el deber ser era que se revascularizara a la paciente, porque era una paciente que tenía una amputación previa.
y nosotros debemos preservar el miembro que le queda, que la paciente tiene en ese momento, porque sabemos que los hongos prácticamente son angioinvasivos, y más en un paciente que produce daño endotelial. En el caso de nuestro paciente, un paciente con VIH, un paciente que tenía vía central, un paciente diabético. Pero ¿qué sucede? Que tuvimos falla de coordinación entre los miembros del equipo de cirugía para hacer las curas de limpieza de una manera oportuna. En el caso, tenían problemas económicos la paciente para los insumos en ese momento. En dado momento le encontramos que ella reutilizaba las compresas para las curas. Tuvimos que pasar interconsulta para trabajo social, para ayudar mediante la institución de conseguir los materiales. La paciente tenía un dolor de fuerte intensidad que no nos respondía, incluso a la morfina, en vista de una paciente con leucocitosis, una paciente con injuria renal y compensada metabólicamente. Nosotros compensamos a la paciente metabólicamente en vista que no hay recursos económicos para una revascularización, más todo lo anterior que fue sucediendo, que no pudo cumplir la anfotericina completamente. Se hace consenso multidisciplinario con las otras especialidades y se hace una resolución quirúrgica oportuna en ese momento, que fue la amputación, para luego regresar a la paciente, que en ese momento se egresa con el voriconazol, que es el tratamiento en los casos de leve a moderado, que se utilizaría de 200 miligramos cada 200 miligramos 3 veces al día durante los 3 primeros días, y luego cada 12. Ese tratamiento es prolongado en estos pacientes, puede ser de 6 meses, incluso hasta un año. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos que está la aspergilosis, está la mucomicosis, cromoblastomicosis, candidiasis, tenemos histoplasmosis, entre otros, eran los principales. En el caso de los pacientes con pie diabético, con Fusarium solani, el pie diabético es una de las enfermedades más graves, prevalentes en los es una de las manifestaciones más graves, prevalentes en la diabetes mellitus tipo 2. En un estudio que se realizó en la India, muestra que el 31.7% de los pacientes diabéticos hacen infecciones en extremidades inferiores fúngicas, y que salieron también con cultivos positivos. En este contexto, presentamos un caso de infección de pie diabético que progresó a necrosis gangrenosa por Fusarium solani. En Venezuela casi no conocemos casos, mayormente de pie diabético con Fusarium solani. Lo que más tenemos que se conoce es la queratitis, que hay estudios que lo demuestran, que hay más de 500 casos reportados, y esto se asocia al uso de lentes de contactos y al uso de soluciones, y la onicomicosis. Es importante otro hongo, otro estudio que se realizó en nuestro servicio por la doctora Landaeta, el doctor Guevara y la doctora Caroline, de otro hongo filamentoso, que fue el Apophysomices, que ellos también tuvieron la oportunidad de diagnosticarlos. Ellos hicieron esta publicación donde el paciente se hizo un diagnóstico temprano, gracias a la atención. Por eso es tan importante de nosotros como infectólogos tener a mano ese microscopio, nosotros tomar la muestra, hacer nuestras tinciones, y realizaban las curas diarias, y con anfotericina B el paciente respondió al tratamiento. Muy bien. En cuanto a la investigación actual sobre hongos en heridas crónicas, en cuanto a aprendizaje, en este caso, las infecciones fúngicas de tejidos blandos pueden caracterizarse por la resistencia y tolerancia fúngica de los antimicrobianos. Los hongos contribuyen de forma importante a la producción de biopelículas y a las infecciones polimicrobianas de los tejidos blandos. Las úlceras pueden ser colonizadas por hongos cutáneos comensales o ambientales, como es el caso de nuestro paciente, que nosotros, ella tiene antecedentes de que la herida sí hay curas con sábila, con una planta tipo sábila, que puede ser uno de esos casos que desencadenan infecciones locales que pueden presentar una fungemia, una enfermedad fúngica invasiva. Especialmente pacientes inmunocomprometidos, que son los principales afectados. Pacientes inmunocomprometidos, pacientes con VIH, pacientes con el uso prolongado de esteroides y neutropenia, como es el caso de nuestra paciente. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctora. A usted. Ahora viene la didáctica, la licenciada Maribel. Ok, buenos días. Entonces vamos a resumir este interesante caso. La parte introductoria.
digamos que las especies de Fusarium constituyen uno de los grupos filamentosos hialinos, sectados o tabicados, ubicuos en la naturaleza, pero hoy en día se consideran patógenos emergentes. De hecho, están dentro de la lista de patógenos prioritarios que publicó la Organización Mundial de la Salud en el 2022. Es uno de los agentes de hialoifomicosis, es el más frecuente, produce enfermedad no solo en plantas, sino en animales y en los hombres, por supuesto, en el ser humano. Tener presente que es un fitopatógeno. Esto hay que tenerlo claro por la evolución, como ya fue explicada, de que la paciente pues se aplicaba curas caseras con sapio. La infección por Fusarium puede ser localizada o diseminada. Es importante recordar que dentro de las hialoifomicosis la incidencia, si bien es cierto, es baja a nivel global, pero fíjense que la mortalidad puede ir de un 40 a 100%, siempre y cuando no se piense en esta patología y no se indique el tratamiento precoz. En cuanto a la forma predominante, o sea, es más frecuente, por supuesto, la presencia de este tipo de micosis en pacientes inmunocomprometidos, como es el caso de nuestra paciente. Ese inmunocompromiso, especialmente en el caso de ella, tenía dos fuentes importantes o dos factores de riesgo clave, como era la presencia del VIH no tratado y la diabetes. Recuerden que la diabetes mellitus como enfermedad metabólica lleva a una disfunción del sistema inmune bastante importante. Es un paciente, cualquier paciente con una diabetes no controlada, pues va a ser susceptible al desarrollo de cualquier infección oportunista. La tasa de mortalidad puede ir desde como se mencionó anteriormente, desde un 40% aproximadamente, 43%, a un 70%, incluso a un 100%. En cuanto a las especies específicas del género Fusarium, las más frecuentes, Fusarium solani y Fusarium oxysporum, que son responsables del solani en aproximadamente el 20% de los casos que se aíslan y un 20% para Fusarium oxysporum. Es muy importante llegar a nivel de especie porque si está determinado que el complejo Fusarium solani es más resistente al tratamiento, él es más agresivo. Entonces no debemos conformarnos con que les reporten Fusarium spp. Recientemente, bueno, Fusarium está constituido, el género Fusarium incluso solani, por un complejo de especies que uno lo abrevia por sus siglas en inglés como FSSC, y que recientemente fue reclasificado taxonómicamente para el género Neocomospora, porque existen razones filogenéticas y polifiléticas en la práctica que apoyan a que Fusarium sea incluido, o sea, tenga su género aparte y sacarlo del complejo de especies de Fusarium solani, pero no vamos a entrar en tanta materia de taxonomía. En cuanto, como ya lo comenté, en el resumen pues, de la presentación, tiene dos factores de riesgo bien importantes. Todo paciente con una disfunción del sistema inmune se debe pensar en micosis. Sobre todo estas micosis invasoras, micosis oportunistas o como se les llama ahora enfermedades fúngicas invasoras. El diagnóstico es fundamental. De allí, como bien lo explicaron los compañeros, la clave es toma de muestras. Siempre que se vea una lesión, que todos estos pacientes con esos antecedentes, se debe tomar muestras para cultivo y estudios histopatológicos. E iniciar la terapia empírica precoz, porque de esta manera podemos minimizar la mortalidad que ellos presentan. No pasa. No pasa. Se hace pegado. Ahí. Ok. Entonces, en cuanto a los pasos del diagnóstico, obviamente partimos de la sospecha clínica. Debemos pensar en hongos, como ya ven. Si bien es cierto que no es tan frecuente, cada día se hace más frecuente y quizás decimos que no es tan frecuente es porque no sospechamos en ella y no cultivamos.
Entonces, de allí digamos, ese concepto quizás un poco errado en la práctica. La toma de muestra, como bien acabo de comentar, es la piedra angular. Tenemos que tomar muestra para realizar exámenes directos, ya sea a través de KOH, coloraciones, etcétera. El cultivo, a pesar de que la sensibilidad en general del cultivo no sea tan alta, no podemos dejar de hacerlo, siempre hay que cultivar, porque las manifestaciones clínicas en los casos de las micosis oportunistas son inespecíficas. Fíjense cómo bien ellos se plantearon una infección polimicrobiana. Puede ser por bacterias u hongos, pero ¿qué es lo que nos va a, digamos, a dar la certeza del diagnóstico? La toma de muestra por cultivo. La identificación puede ir desde lo convencional a lo molecular, pues a todas las técnicas de avanzada. En cuanto a la identificación, usamos, además de la siembra inicial en los medios convencionales para hongos, para la identificación usamos el medio agar papadestrosa y el extracto malta-agar, el cual nos permite ver bien la conidiogénesis del hongo. Las pruebas de susceptibilidad se deben realizar en aquellos hongos pues, que aplica y el tratamiento. Esto simplemente, fíjense, otro caso de la literatura, fíjense la presentación en este caso fue distinta, unas máculas violáceas, eritematoviolaceas en un paciente con leucemia. Y fíjense que también en la biopsia se veían esas macroconidias o conidias grandes. Ese mismo caso, una vez cultivado, fíjense que esta morfología es la típica del complejo Fusarium solani. En el caso de la paciente, fíjense, ella tenía prácticamente un cultivo in vivo. Todas esas lesiones que vemos aquí, o sea, esa manifestación como un terciopelo, ¿verdad? A lo largo de todo el miembro inferior, aterciopelado, eso nos hace pensar que ahí está un hongo y por lo tanto, insisto, que tenía que tomarse la muestra como bien lo hicieron, mandaron a cultivar, porque podía ser también no solo Fusarium, sino que pudiéramos estar ante la presencia de una mucormicosis. Al examen directo del tejido que ellos mandaron, entonces volvemos a realizar el examen directo, vemos hifas incluso con ya las macroconidias, aquí macroconidias sectadas, en el ginza vimos hifas y macroconidias, y en el cultivo, fíjense como ese terciopelo que ven aquí, esta colonia aquí blanco-amarillenta, es prácticamente lo mismo que vieron en la pierna de la paciente. Una vez estos en el medio de agar papadestrosa, hacemos los exámenes directos de la colonia y podemos ver la morfología típica con un conidióforo fialídico y la macroconidia en el extremo apical, que es característico ese conidióforo largo de Fusarium solani. En histopatología se pudo observar las hifas dicotómicas ramificadas en ángulo de 45 grados. La histopatología, si bien es cierto, es sumamente importante y es diagnóstico. En el caso de las micosis oportunistas, debemos siempre cultivar, porque esta misma imagen me la puede dar Aspergillus, como bien comentó la doctora Marbellis, u otros hongos hialinos, como por ejemplo Acremonio, que ahora es clasificado como Sarocladio. En fin, siempre debemos cultivar. En cuanto a taxonomía, no les voy a entrar en tanto detalle, ya les adelanté que hay un grupo de expertos en taxonomía que consideran que el complejo Fusarium solani debe tener su propio género y es lo que ellos están recomendando, que sean Neocomosporas solani. Eso debido a que estas imágenes que ustedes ven, fíjense que son distintas todas estas imágenes, ¿verdad? Todas esas imágenes tienen nombres distintos y cuando se le hizo biología molecular, todos comparten la misma genética de Fusarium solani. Por eso es que ellos recomiendan crear el género para Fusarium solani. Tratamiento, como bien, o sea, el tratamiento de elección sería voriconazol
o mejor dicho, o una formulación lipídica con anfotericina B. Todo va a depender, por supuesto, de las condiciones o los medicamentos que se tengan en el centro de salud, pero lo cierto es que tienen que ser esos. Aquí básicamente ya termino, que voriconazol, como ven aquí, sirve para muchas especies de estas hialinas. En el caso de hialefomicosis, las nuevas drogas como isavuconazol prometen, el mismo posaconazol serviría y por supuesto anfotericina. Aquí simplemente recordarles que, por ejemplo, las equinocandinas, lo puse en verde, no aplican para fusarium ni los cigomicetos. Tener claro eso. En el caso del fluconazol no funciona para los hongos filamentosos. Eso también es importante que les quede. Y bueno, como conclusión, la infección humana por fusarium cada día es más frecuente. Tenemos que investigar, pensar en hongos. Esto se puede producir, como ya lo dije, en cualquiera de los pacientes con estos factores de riesgo ya antes mencionados. En las manifestaciones clínicas, quizás esas presentaciones abruptas y cruentas se deben ya al deterioro del sistema inmune de manera avanzada. Los pacientes inmunocomprometidos son vulnerables al desarrollo de cualquier enfermedad fúngica invasora. La tasa de mortalidad llega, en promedio al 50%, y el diagnóstico micológico y el tratamiento precoz definitivamente es fundamental para la sobrevida del paciente. Piensa en hongos y salva vidas, es el lema del CDC, y como siempre le digo a mis estudiantes, piensa en hongos y acertarás. Muchísimas gracias a la licenciada Holanda, a la doctora Tabay, por su excelente revisión de este caso tan interesante. Pasamos rápidamente al segundo caso clínico del día de hoy, leishmaniasis cutánea difusa por leishmania brasiliense, reporte de un caso típico en Venezuela. Y este caso lo va a presentar la doctora Eliana Joana Loera, que es residente de primer año del posgrado de infectología del Hospital Universitario, quien se conecta desde el estado Bolívar, y la va a acompañar en la didáctica la doctora Idalina Martínez, que es internista y dermatóloga del Instituto de Biomedicina y está adscrita al Programa Nacional de Leishmaniasis. Bienvenida, doctora. Ok, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que me brindaron de presentar el caso. Leishmaniasis cutánea difusa por leishmaniasis brasiliensis, reporte de un caso atípico en Venezuela. Vamos, la siguiente. Ok, aquí le veremos en cuanto al resumen del caso. Se trata de paciente masculino de 47 años de edad, natural y procedente de Maracaibo, estado Zulia, con diagnóstico médico de infección por virus de inmunodeficiencia humana desde el año 2017, en tratamiento con Acristega para el momento del ingreso. Él acude por presentar múltiples lesiones nodulares generalizadas. Nuestro paciente refiere inicio de enfermedad actual 4 años previos a su ingreso a la institución, cuando comienza a presentar lesiones nodulares eritematosas que inicialmente aparecen en tronco y posteriormente se extienden hasta cara, extremidades superiores y extremidades inferiores. En cuanto a los antecedentes, por el motivo de las lesiones, él decide acudir a facultativo de su localidad, donde realizan una punción por aguja fina y le realizan un frotis directo donde se evidencia la presencia de amastigotas de género Leishmania species. De esta manera, en esa institución deciden iniciar el tratamiento con glucantime, el cual cumple por tiempo prolongado no precisado para el momento del ingreso, con una muy discreta disminución en el tamaño de las lesiones. Sin embargo, cumple el tratamiento, luego este se agota en el país y él decide utilizar glucantime de uso veterinario sin mejoría. En vista de que las lesiones persisten, él retoma el tratamiento antirretroviral porque él lo había abandonado y acude a nuestro centro el 27 de enero del presente año, donde es evaluado por adjunto de sala y se decide ingreso. Se hospitaliza para iniciar el tratamiento en ese momento con anfotericina B, desoxicolato, la cual cumple de forma regular y cumple hasta el final 1.875 miligramos de dosis acumulada, disminuyendo notablemente lo que es el tamaño de las lesiones y cicatrizando algunas úlceras que tenía presente. En cuanto a sus antecedentes personales, tiene el diagnóstico de infección por virus de inmunodeficiencia humana desde el año 2017.
El paciente no refiere cuál tratamiento inició para el momento del diagnóstico. Sin embargo, él dice que cuando decidió retomar el tratamiento por la presencia de las lesiones, inició con acriptega y al momento del ingreso llegó cumpliendo acriptega. También refiere dentro de las hospitalizaciones previas a la hospitalización en el hospital de Maracaibo, donde estuvo ingresado para el cumplimiento del glucantime de forma intrahospitalaria. Dentro de los antecedentes epidemiológicos, el paciente refiere haber vivido en el año 2020 en el cerro de Yapacana, en el estado Amazonas, donde se desempeñó como minero de oro y además presentó más de 5 episodios de paludismo por VIVAX tratados de forma ambulatoria sin complicaciones. En cuanto al examen funcional, el paciente refiere pérdida de peso aproximadamente un año, no cuantificado de forma involuntaria. En la piel, las lesiones descritas previamente en la enfermedad actual. En cuanto a la esfera respiratoria, niega tos, disnea, dolor pleurítico. Y en la esfera cardiovascular, niega palpitaciones, dolor torácico y síncope. Todo el resto del examen funcional se encontraba dentro de límites normales para el momento del ingreso. Al examen físico, signos vitales dentro de parámetros de la normalidad, es un paciente que no es hipertenso ni diabético, con unas características muy importantes en lo que es la piel. Es de tez clara, turgor y elasticidad acorde a edad y sexo, y se evidenció para el momento del ingreso nódulos de aproximadamente 1 por 2 centímetros de diámetro, 2 por 2 centímetros de diámetro, consistencia blanda, eritematosa, algunos dolorosos, otros pruriginosos, y específicamente en la cara lateral de pierna izquierda se evidenció una lesión tipo úlcera de aproximadamente 4 por 3 centímetros con bordes sobre elevados, fondo con tejido de granulación y escasa secreción serosa fétida. Resto del examen físico dentro de límites normales. En cuanto a los laboratorios, nuestros pacientes se empezó a hacer laboratorios a partir del 26 de enero, prácticamente un mes después del ingreso a nuestra institución, donde se evidenció anemia moderada por 9.9 gramos por decilitro de hemoglobina, plaquetas y leucocitos dentro de límites normales y lo que era el perfil hepático normal para estar cumpliendo para ese momento la anfotericina. Para el 20 de marzo se realiza exámenes control. Cabe destacar que el paciente no se hacía controles con regularidad y se empezó a evidenciar elevación de azuados, por lo que se disminuyó la dosis de anfotericina B que estaba recibiendo 50 miligramos orden día a 25 orden día y se hizo el cambio de acriptega a cositaf. Posteriormente disminuyó la creatinina para el 25 de marzo, ya no era 3.2, sino que había una disminución a 2.3 con una ligera disminución de lo que era el potasio. Recordemos que el metabolismo de la anfotericina hace que haya una disminución del potasio. Se le realiza el 9 de mayo una toma de biopsia. Ay, me salté que al principio también le tomamos una biopsia. Se me faltó. Se le realizó una segunda biopsia donde hicimos otros estudios como cultivos micológicos y pruebas moleculares. De hecho, la prueba molecular que se realizó para Leishmania reportó que la especie en la que estábamos presenciando era Leishmania brasiliensis. En estas imágenes se muestran las lesiones de un después del paciente. Se evidencian múltiples nódulos tanto en cara como en pabellones auriculares, nódulos eritematosos, más que todo pruriginosos, no dolorosos para el paciente. También evidenciamos en ambos miembros superiores múltiples nódulos de diferentes tamaños, algunos confluyen y hacen nódulos mucho mayores. En la imagen que está en la parte de abajo tenemos lo que es la historia y el estudio histológico del nódulo, de uno de los nódulos que le extirpamos al paciente. En la figura A vemos lo que es la hiperkeratosis difusa y compacta con una visión de 40X. Luego, con 400X evidenciamos en la figura B una dermis donde evidenciamos un denso infiltrado linfoplasmistiocitario. Y ya para mayor visualización de lo que son las estructuras intracelulares, en la figura número C, específicamente donde están los circulitos rojos, podemos evidenciar histiocitos con imágenes pertenecientes a Leishmania. Este video que es a continuación dura aproximadamente 1 minuto, pero es el video final de lo que es el cultivo. Recordemos que el gol estándar de cualquier estudio de nosotros, ahí sí pueden, aquí, sí, bueno, no sé si se puede ver en el medio,
Estamos observando una promastigota con su gran flagelo y a medida que estaba avanzando el video, seguimos viendo estructuras. Nuestro paciente es ¿por qué decidimos traer a nuestro paciente a un caso clínico? Primero, porque es un paciente inmunosuprimido. Segundo, porque es un paciente que previamente había abandonado el tratamiento. Tercero, porque estamos en presencia de una especie que no se había descrito como autora de lo que es una leishmaniasis cutánea difusa, por lo menos en nuestro país. Se había descrito en otros casos, pero con pacientes inmunocompetentes. Sin embargo, en este momento, nuestro paciente es inmunosuprimido y es primer caso descrito por esta especie. ¿Qué pasa? Que, bueno, nos costó bastante porque en el momento de la discusión se los voy a comentar, que llegamos a plantear otros diagnósticos que estuvieran coexistiendo con la leishmaniasis cutánea difusa que presentaba nuestro paciente, en vista de que las lesiones fueron mejorando muy lentamente. Fue un paciente que duró aproximadamente 3 meses hospitalizado, 112 días para ser exacto, y las lesiones hubo un momento que se lenteció la evolución por problemas inherentes a nuestro paciente. Nuestro diagnóstico final, leishmaniasis cutánea difusa por Leishmania brasiliensis y infección por virus de inmunodeficiencia humana con diagnóstico en el 2017 en tratamiento con Cositab. Muchas gracias, doctora. Excelente caso. Pero una Gracias. pregunta. ¿Los médicos que le hicieron el diagnóstico de leishmaniasis conocían su estatus de VIH? Él estaba ya diagnosticado con VIH. Sí, doctora. Lo que pasa es que él se le hizo el diagnóstico antes de la aparición de las lesiones. Él inició un tratamiento que él no precisa porque él se le diagnosticó el VIH en el 2017. Inició su tratamiento antirretroviral. Él se le diagnosticó en el contexto de una enfermedad, de un síndrome diarreico crónico. Él mejoró, aumentó de peso y cuando se sintió mejor, abandonó el tratamiento. Cuando presenta en el 2021 las lesiones y acude al médico, se le hace la punción por aguja fina y se evidencian las amastigotas, el médico que le evaluó le sugirió que reiniciara tratamiento, porque esas lesiones eran probablemente por la falta de tratamiento. Él retoma y en ese momento, que fue en el 2021, es cuando él inicia la criptea. Pero lo Ya que para pasa ese momento, cuando inicia la criptega, tenía muchísimas lesiones, muchísimas, porque claro, cuando él empezó a verse las de tronco, él no les prestó atención. Sin embargo, cuando vio que se empezaron a presentar en cara y en extremidades, fue cuando él decide acudir al médico. es decir, entiendo entonces que es un paciente con VIH diagnosticado, pero que realmente, porque realmente no tuvo un seguimiento como un paciente de VIH. O sea, no se hizo investigación de especie, muchas lesiones, realmente muchísimas lesiones, y solamente recibió tratamiento tópico. Eso es lo que quería verificar, si realmente el médico que lo manda a retomar el tratamiento sabía su condición de VIH sin tratamiento en el momento, que fue, realmente recibió un tratamiento, entiendo que no fue muy adecuado con este diagnóstico. Realmente todo esto con el paciente es bastante tardío, llegó a ustedes bastante tardío con unas lesiones muy avanzadas. De hecho, doctora, cuando él llegó, él no podía caminar porque tenía tantas lesiones, tenía muchísimo edema en miembros inferiores y tenía una superúlcera en la pierna izquierda. Él recibió curas por parte del servicio de cirugía con mejoría de la lesión, mientras se recibía su tratamiento endovenoso y a los días empezó a caminar y él mismo comentaba, doctora, ya me puedo colocar los zapatos, ya puedo caminar porque él todo lo hacía en silla de ruedas. Todo, todo. Él no se movía porque las lesiones le impedían el movimiento. Sin embargo, después comenzó a mejorar que él se negó al principio a recibir anfotericina B porque él estaba aferrado a que el tratamiento era el glucantil. Y él decía, yo mejoré con eso, y después que inició la anfotericina, se le dijo, bueno, ve, iniciaste anfotericina B, ve cómo están las lesiones, ya caminas, cosa que no había logrado. La doctora Ok, buenos días. Sí, bueno, yo quería aclarar que este caso es un caso muy particular porque de hecho es un caso conocido. Cuando me mandan el caso ya sabemos este paciente. Nosotros sí tenemos fotos donde él había mejorado con el uso del glucantime. Me imagino porque si en pacientes HIV no es nuestra primera opción de inicio de tratamiento, sino Es anfotericina. anfotericina. Pero me imagino que por temas de disponibilidad, para no dejar al paciente entre la cantidad de lesiones que tenía, deciden es colocarle glucantima, pero el doctor que está a cargo, que nosotros tenemos toda una red de dermatología sanitaria, el doctor sí tiene fotos donde él mejora con el uso del glucantima.
El detalle está que este es un paciente que, como podemos ver, es de un difícil manejo. Realmente lo que dice la doctora, muy aparte de lo que se le pueda colocar de anfotericina o glucantime, a mí me importa mucho el estado inmunológico de él. Porque si bien la leishmaniasis difusa no la vamos a poder curar, yo necesito de que mejore su parte inmunológica, por lo menos de inicio, al momento en que llega, antes de incluso iniciar su terapia antirretroviral, me gustaría saber por lo menos cuál es su contagio de CD4, cómo estaba su carga viral, porque hasta que yo no mejore ese componente inmunológico, yo no lo voy a mejorar, así le puedo colocar glucantina, anfotericina o toda la disponibilidad que se tenga. Entonces esa parte es muy importante para que, bueno, más adelante cuando les haga la presentación conozcamos cómo realmente es la historia de los pacientes difusos. Claro, pero por ejemplo, tanto la especie como su condición de VIH, la cantidad de lesiones, o sea, eso Bueno, no habla de iniciar tratamiento, solamente tratamiento local. No, no, creo que no fue nunca local. No, cuando empezó el inicio, cuando estaba en Maracay, entiendo yo que sí, que por eso pienso no, que... siempre fue sistémico. Aunque fue muy muscular Pues, no, sí, paciente en condición HIV ya debe, de hecho... Exacto, su condición de VIH. Exacto, yo les voy a explicar más adelante los criterios para terapias locales. Exacto. Y de hecho tiene que ser un paciente inmunocompetente para poder recibir tratamiento local. Él ya de entrada solamente con su diagnóstico debe ir al tratamiento sistémico. Exacto. Del tratamiento sistémico debe ir, el de elección es la anfotericina B. ¿Qué otra cosa les voy a comentar? En cuanto a las lesiones, allí sí podemos discutir porque realmente los pacientes difusos van a venir con lesiones que son bastante impactantes, son pacientes que realmente no hay un perfil clínico, y eso también se lo voy a explicar más adelante, para ellos específicamente. Ellos realmente las lesiones son, aquí lo que más importa es la parte de respuesta terapéutica, y no la vamos a ver hasta que no mejoremos la base. Ahora, Sí. Eliana, Dígame, doctora. tenía dos preguntas. Uno, ¿tenía alguna manifestación o lesiones genitales o en mucosas este paciente? No, doctora, no tenía. Se revisó completamente, de hecho, para hacer la fotografía y no tenía. Genitales no. Ok, y otra cosa era, ya lo comentaban, ¿verdad? Si él tiene un diagnóstico de VIH de hace tiempo, ¿tenías algún resultado de CD4 previo en este paciente o de carga viral? No, de CD4 no teníamos. De carga viral se realizó en el mes de marzo y tenía menos de 40 copias. Ya en el mes de marzo tenía aproximadamente 2 meses con nosotros con el tratamiento y ya tenía menos de 40 copias. Pero CD4 no se logró canalizar. Cuando él llega sin tratamiento antirretroviral, o ustedes corroboran que ya él venía con tratamiento antirretroviral cumpliendo. Él tenía el frasco de Acriptega cuando ingresó a la institución Claro, y lo estaba recibiendo. eso siempre es muy importante, por allí lo mencionaba la doctora Idalina también. La respuesta inmune en estos casos es fundamental porque es lo que nos va a poder contribuir Exacto. a que ese paciente se recupere, pero muchas veces puede hacer un síndrome de reconstitución inmunológica, inflamatoria en todo este interín, ¿no? Entonces, bueno, es importante y además me parece muy interesante este caso porque además es poco frecuente también esta leishmania que ustedes han podido encontrar, ¿verdad? Leishmania brasiliensis. Y generalmente cuando uno lee, ya tú lo vas a hablar en la discusión y luego la doctora Idalina, pero cuando uno lee este tema en VIH, mira que es bastante recurrente en el sentido de que puede recaer el paciente. Y allí lo interesante es por cuánto tiempo trato al paciente, ¿no? Y por cuánto tiempo hago el seguimiento después, que seguramente tú lo vas a comentar y la doctora también. Entonces, vamos a continuar con la presentación de la doctora. No, es la discusión de la doctora. Bueno, la discusión. Ya vamos a discusión, porque ya cerramos aquí. Sí. Okay. No cierre porque se viene ahorita. De abajo que te queda. Abajo. Aquí sí. Ese creo yo que Es ese. No sería este, de aquí arriba. Sí, yo creo que es Esa es la discusión. La discusión está donde está la presentación, la discusión de ella. Esa. Sí. Ok. Ahorita la... Esta.
¿Está bien? Sí, Déjeme compartirlo entonces. si quieres. Ajá. Solo para allá, para que. Ya un momentito. No me muevas el ratón hasta que yo te diga. Ok. Ahora sí. Ok. Bueno, nuevamente, buenos días. Aquí traemos a discusión un caso con una presentación atípica de leishmaniasis cutánea difusa debido a lo característico de las lesiones que presentó el paciente, además de la localización, que no era en un solo sitio, sino que se diseminó por todo el cuerpo. Se trataba específicamente de un paciente masculino de 47 años de edad que vive con VIH con supresión inmunológica. Las manifestaciones de la leishmaniasis cutánea pueden depender tanto de la especie del parásito como de la respuesta inmunológica de nuestro paciente. Siguiente. Generalmente los pacientes que tienen leishmaniasis cutánea difusa son pacientes que carecen de respuesta inmunológica retardada. Además, este tipo de pacientes también desarrollan patología refractaria a diversos fármacos. En cuanto a la leishmaniasis cutánea difusa, se han estudiado las diferentes morfologías de lo que son las lesiones, la patología de la misma. Se sigue estudiando, sin embargo, una causa comprendida específica como tal está en estudio aún. Si hablamos un poquito de historia, el primer caso en Venezuela se reportó el 10 de agosto de 1946, el cual fue publicado por Combi y Lampeta en 1948, y era un paciente masculino que había sido referido como lepra lepromatosa. El paciente presentaba las lesiones desde 9 años previos a su ingreso, y este paciente tenía lesiones nodulares en lo que es la mejilla derecha, tenía lesiones verrugosas en pabellones auriculares y en miembros inferiores. Desde ese entonces hasta el 2019 se han presentado hasta más de 166 casos descritos en la literatura con hallazgos compatibles con leishmaniasis cutánea difusa. Mediante una prueba molecular que se le realizó a una de las lesiones de nuestro paciente caso, se determinó que Leishmania brasiliensis era el agente causal de la leishmaniasis cutánea difusa que éste padecía. Anteriormente se habían descrito muchísimas otras leishmanias, mexicana, panamensis, pifanoi. Sin embargo, en la literatura no está descrito hasta ahora una leishmaniasis cutánea difusa en un paciente con VIH por leishmaniasis brasiliensis. La leishmaniasis cutánea difusa por este agente produce compromiso mucocutáneo, deformidad y por lo tanto produce también incapacidad, sin contar que produce un estigma social en vista de la desfiguración que se produce por la gran cantidad de lesiones que tienen nuestros pacientes con esta patología. Sin contar que también los medicamentos que utilizamos para manejarla son medicamentos que son cardiotóxicos, nefrotóxicos y nos hacen más difícil la posibilidad de manejar adecuadamente a nuestros pacientes. Ahora, ¿por qué se produce la leishmaniasis cutánea difusa? Porque hay una respuesta inadecuada de lo que es el sistema inmune en nuestro paciente. Hay un aumento en lo que son los linfocitos B y la producción localizada de anticuerpos. Sumado a esto, hay una disminución de la producción de linfocitos T citotóxicos, lo que hace que se produzca la enfermedad como tal. En particular, nuestro paciente con VIH tiene una respuesta inmune que se va a dar básicamente por interferón gamma, factor de necrosis tumoral, y la interleuquina 12. Esto hace que las lesiones al inicio de la enfermedad sean lesiones muy localizadas y pequeñas, o con una característica similar a otras lesiones. ¿Qué pasa? Que a medida que pasa el tiempo, el sistema inmune o la respuesta inmune de nuestro paciente VIH cambia. Aunado a esto, la ausencia de tratamiento antirretroviral, la respuesta inmune va a cambiar y va a ser desencadenado por lo que es la interleuquina 4. Y esta interleuquina lo que provoca es que las lesiones cambien de características, sean más grandes y se diseminen al resto del cuerpo. Estas lesiones, como son características muy particulares, nos permiten poder confundirnos o poder hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades de otras etiologías, como es el caso de la lepra lepromatosa, como es el caso de la lobomicosis, que fue uno de los planteamientos que en alguna oportunidad se hizo, porque como dije anteriormente, nuestro paciente avanzó de forma muy lenta, por cualquier cosa, porque no se cumplía el tratamiento, porque él se negaba,
porque que simulaba fiebre, en fin. Entonces, cuando se hizo una segunda toma de muestra de una lesión, decidimos enviar la muestra a lo que es el Instituto de Micología del Hospital Universitario para hacer lo que era un cultivo de hongo y descartar una causa micológica que esté coexistiendo con nuestro paciente. Y nuestro cultivo dio negativo. Además, también lo enviamos a biomedicina. Allí fue donde se hizo la prueba molecular para determinar la especie, pero también se descartó que fuera lepra con las diferentes extinciones y los cultivos que se realizó. Una cosa muy particular de nuestro paciente es que él se reportó la especie, sin embargo, cuando se cultivó no creció. El cultivo que se le mostró anteriormente en la presentación del caso fue un cultivo de unas lesiones que presentó un ratón posterior a la inoculación de nuestro paciente en el ratoncito. Entonces teníamos como que la controversia, ¿es o no leishmania? Pero se inocula en un ratón y las lesiones aparecen, entonces sí es. Y bueno, finalmente vieron el cultivo donde se vio la presencia del estadio evolutivo del parásito. En resumen, nuestro paciente se diagnosticó primero, ya venía con un frotis, donde estaba la presencia de amastigotas. Un frotis se hizo por aposición, por punción de aguja fina, aquí lo hicimos por aposición, y ya teníamos lo que era el género como tal. Se hizo nuestra prueba molecular que nos reportó la Leishmania brasiliensis y posteriormente se inocula en el ratón, crece y se cultiva. Es importante este caso porque el paciente se infectó en el estado de Amazonas y normalmente para el 2014 eran muy contados los casos de leishmaniasis, por lo menos cutánea, en esa área. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. A continuación, la doctora Daniela nos va a hacer la didáctica. Ok, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hoy les vengo a hablar acerca un poco de lo que es la leishmaniasis y van a encontrar que muchos autores no la consideran, inclusive no como una enfermedad, sino como un grupo de enfermedades zoonóticas que van a causar en el humano un conjunto de síndromes clínicos que pueden afectar piel, mucosas y vísceras. Estas van a ser causadas por protozoos del género Leishmania y se va a transmitir de animales a humanos a través de insectos de la familia Cicoidae. Hay 23 especies de Leishmania que van a ser patógenas para el hombre y la leishmaniasis está ampliamente distribuida, está afectando alrededor de 102 pacientes y también si buscan la literatura van a encontrar términos de lo que se habla de la leishmaniasis del Nuevo y del Viejo Mundo. Eso lo que nos habla es de esa distinción geográfica entre las especies y los vectores implicados. Cuando hablamos de leishmaniasis del Viejo Mundo, hablamos de qué especies, lo que es África, Europa, Asia, Europa y África y Mediterráneo es ocasionada por especies de Leishmania tropicae major y el vector es del género Phlebotomus, mientras que hacia las Américas es causada por especies del complejo Leishmania brasiliensis y mexicana, mientras que la leishmaniasis visceral sí es ocasionada por especies de Leishmania del complejo Donovani. En nuestro país, por estudios que se realizaron previamente, se ha identificado que casi que el 70% de los casos es ocasionado por la Leishmania brasiliensis y el resto de los casos por Leishmania mexicana, mientras que la leishmaniasis visceral es ocasionada por especies de Leishmania chagassi, que aquí en el Nuevo Mundo es la misma Leishmania infantum. En el registro histórico de nuestro instituto, desde el año 1990 hasta el 2024, se han registrado un total de 77.300 casos para leishmaniasis cutánea y 906 casos para leishmaniasis visceral. Para el año 2024, los estados de mayor reporte para leishmaniasis cutánea fueron Lara, Yaracuy, Miranda, Monagas y Carabobo, mientras que para leishmaniasis visceral fueron Anzoátegui, Bolívar y Nueva Esparta. Y no podemos dejar por fuera el estado Guárico, porque es un estado que es altamente endémico para leishmaniasis visceral. Esta es una enfermedad que realmente afecta a ambos sexos, tiene una discreta predilección por el sexo masculino y afecta sobre todo a adultos jóvenes. Como les decía previamente la doctora, la interacción de la leishmania con el sistema inmune es realmente muy compleja y esto va a depender de la especie de leishmania que sea la infectante y las características que tenga el huésped. Nosotros vamos a encontrar lo que es la típica clasificación, que es la leishmaniasis cutánea, leishmaniasis mucosa y leishmaniasis visceral. Pero el doctor Convit nos planteaba esa gran variabilidad que había en las formas cutáneas y que esto nosotros teníamos que verlo como algo similar a lo que sucedía en la enfermedad de Hansen, donde se ve la enfermedad como un espectro.
y que teníamos que tener un polo benigno donde vamos a tener aquellos pacientes que van a tener inclusive resoluciones espontáneas, donde tenemos a los pacientes cutáneos localizados, y un polo que era el polo denominado maligno, que vamos a tener a los pacientes cutáneos difusos, como es nuestro paciente, el paciente que fue presentado, que son aquellos pacientes que son completamente anérgicos, es decir, no tienen respuesta inmune. ¿Y qué íbamos a tener? Aquellos pacientes que iban a encontrarse en el medio, por así decirlo, que iban a ser los denominados hiperreactores, y que iban a ser esos pacientes cutáneos mucosos o pacientes cutáneos intermedios, que solamente esta forma ha sido descrita en Venezuela. Y luego tenemos unas formas emergentes como son los pacientes diseminados. Esto es importante porque cada forma clínica, o sea, cada una de estas formas va a tener características clínicas, inmunológicas, histológicas y de respuesta al tratamiento que van a ser específicas y nos van a poder clasificar a los pacientes. Entonces, específicamente el día de hoy vamos a hablar de los pacientes cutáneos difusos. Y estos pacientes se van a caracterizar porque tienen una alta carga parasitaria. El predominio va a ser un predominio de células CD8, va a haber una mayor respuesta a TH2, es decir, que va a haber un mayor estado de tolerancia, por lo tanto no se va a defender contra la infección, y las leishmanias siempre van a ser negativas. Aquí las especies que se han descrito han sido la leishmania amazonensis, mexicana y pifanoid. Aquí nos habla también un punto del caso porque el paciente estaba se aisló, fue una leishmania brasilensis. Entonces eso nos habla de que el paciente inmunológicamente no tuvo respuesta y por lo tanto el virus hace una forma difusa, o sea, no tuvo respuesta frente al parásito. Clínicamente, ¿qué podemos observar? Bueno, estos van a ser pacientes que van a presentar lesiones que pueden ir de grandes placas, tumoraciones, nódulos que son eritematoinfiltrados, que van a tener unos bordes bien definidos y que en su superficie se pueden ulcerar y que estos pueden estar distribuidos en cualquier zona anatómica. ¿Okay? Estos representan el 0.2% de los casos que tenemos en el país. Las leishmanias, siempre les vuelvo a repetir, son negativas y cualquier lesión que nosotros podamos tomar van a ser ricas y vamos a encontrar abundantes amastigotes. Desde el punto de vista histológico, son pacientes donde vamos a encontrar un granuloma macrofágico con abundantes macrófagos vacuolados y en su interior vamos a encontrar a los amastigotes. Y la respuesta terapéutica en estos pacientes va a ser mala. Ellos se caracterizan porque a lo largo de toda su vida van a presentar múltiples recaídas. Nuestros diagnósticos diferenciales, sobre todo, es con la lepra, lepromatosis y linfomas cutáneos. Como les comentaba en la discusión, realmente no hay ningún perfil clínico asociado exclusivamente a esa coinfección con el virus de inmunodeficiencia humana, pero sí podemos tener ciertas características que nos puedan llamar o nos hagan indagar si pudiese existir esta coinfección, como lo es la aparición de lesiones cutáneas sin que el paciente haya estado expuesto recientemente, por lo menos en el último año, a un área de transmisión de leishmaniasis, que tenga formas cutáneas diseminadas, que tengan o no afectación mucosa, que tengan una leishmaniasis mucosa con compromiso fuera de la cavidad nasal, que tengamos una leishmaniasis cutánea o mucosa que tenga compromiso visceral, pacientes con formas cutáneo difusas, aislamiento de material cutáneo de mucosas de especies que sean viscerotrópicas, y pacientes que presenten recaídas tardías, es decir, más después de 6 meses que nosotros hayamos considerado la curación clínica. Y la aparición de lesiones cutáneas después de un diagnóstico de leishmaniasis mucosa activa. Y por último, ausencia de la curación clínica luego de 3 meses de que el paciente haya recibido un tratamiento que haya sido administrado de forma adecuada. ¿Ok? El diagnóstico siempre vamos a tratar de encontrar al parásito. Si esto no se puede hacer, la clínica, la epidemiología y las pruebas o los métodos indirectos son los de elección, pero dentro de nuestro arsenal de pruebas diagnósticas tenemos el parasitológico, que es el frotis por escarificado, que se puede hacer de lesiones, de raspado de lesiones, aspirados, ¿ok? Aquí vamos a ver la presencia de mastigotes, es un método que es rápido, es económico, pero sí necesitamos que sea operador dependiente, tenemos que tener un ojo entrenado para poder evidenciar los amastigotes.
El cultivo no se hace de forma rutinaria. Tenemos el análisis histopatológico, que es una prueba que es poco sensible, porque en lo que es el procesamiento de la muestra con extinción y fijación se puede dañar la muestra y no permitirnos vernos los amastigotes. Y por último, la prueba que es de elección es el PCR. Por su alta sensibilidad y especificidad tiende a ser ya el método, por decirlo, estándar, y de hecho las últimas recomendaciones de las guías de OPS, ya el tratamiento va dirigido a la especie involucrada. Como métodos indirectos, si tenemos lo que es el IFI, que realmente es una prueba que casi ya no se usa para casos de leishmaniasis, ELISA, pruebas de ELISA en suero o plasma del paciente, y lo que es la leishmanina, que es una prueba de sensibilidad retardada. En pacientes inmunodeficientes no es una prueba muy confiable, siempre va a ser negativa en pacientes cutáneos difusos y nos habla simplemente de que hubo una infección, pero no de que sea infección activa. Y por último, los pacientes aparte de todas estas pruebas, los pacientes con leishmaniasis visceral también tenemos una prueba rápida, que es el RK39, que son también pruebas económicas fáciles de hacer. Aquí les marco lo que hacemos nosotros en el instituto. Principalmente hacemos frotis por escarificado, biopsias las hacemos cuando tenemos la sospecha o queremos hacer diagnósticos diferenciales, y la prueba de leishmanina. Y se recibe muestra para descarte de leishmaniasis visceral. En cuanto al tratamiento, primero tenemos que saber que todos los pacientes con leishmaniasis cutánea localizada son candidatos a terapias locales. Todas las otras formas de leishmaniasis se consideran formas complicadas de la enfermedad y por tanto deben ir a terapia sistémica. ¿Cuándo sabemos que una leishmaniasis cutánea localizada puede recibir terapias locales? Pacientes que tengan 1 a 3 lesiones, que tengan úlceros, nódulos o placas, que el área de la lesión no supere los 900 milímetros al cuadrado, que estén en cualquier localización excepto de cabeza, cuello y regiones periarticulares en pacientes inmunocompetentes, y que tengamos posibilidad de hacer seguimiento. En lo que son las terapias locales tenemos lo que es el glucantime intralesional, tenemos la termoterapia realizada con el termomet y la crioterapia. Dentro de lo que sería todo paciente con una forma cutánea localizada que no cumpla con estos criterios se considera una forma complicada y por tanto debe ir a terapia sistémica. La terapia sistémica, el tratamiento siempre de elección son los antimoniales pentavalentes, donde tenemos el antimoniato de meglumine, que es el conocido glucantime, o el estivogluconato de sodio, que es el pentostan. Esto se debe administrar a dosis de 20 miligramos por kilo al día, y lo que va a variar realmente es, dependiendo de la forma clínica, la duración del tratamiento. De segunda opción tenemos la anfotericina B en su forma de hexacicolato o su forma liposomal. Y por último, la mirtazapine, que se administra por vía oral, no más de 150 miligramos al día. Y recordarles que el mirtazapine pasó a ser la primera opción para los niños, es la primera opción a nivel pediátrico. Pacientes HIV debemos iniciar con anfotericina B. Importante que la profilaxis secundaria solo se hace en pacientes con leishmaniasis visceral que hayan ya tenido un episodio de leishmaniasis visceral cuyo puntaje de CD4 sea menor a 350. Y esta se debe hacer con anfotericina y se debe hacer cada 2 a 3 semanas. En cuanto, quería recordarles que Venezuela pertenecemos a lo que es el Sistema de Información Regional de las Américas, que es el conocido SISLEI desde el año 2012, donde estamos junto a 17 países, y eso nos permite hacer lo que son los informes epidemiológicos, de nuestro país. Y esto lo hacemos gracias a las 32 unidades de servicios de dermatología sanitaria que tenemos distribuidos en todo el territorio nacional, y recordarles que la leishmaniasis es una enfermedad de denuncia obligatoria semanal y que desde el programa estamos a la orden para cualquier cosa. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por esa excelente revisión. Bueno, para finalizar esta pañata académica excelente, yo quería recordarles que dentro de 48 horas más o menos van a tener disponible esta teleclínica en el canal SOS de Telemedicina por YouTube. Además, quería agradecerle a cada una de ustedes acá, a los invitados, por haber aceptado acá la invitación y haber traído sus casos tan interesantes. También, por supuesto, agradecer al equipo de SOS Telemedicina por esta oportunidad maravillosa de conectarnos. Y finalmente, invitar a la doctora Marbel para el cierre final. Los esperamos a todos los viernes últimos de cada mes, y muchísimas gracias por conectarse. Una
felicitación especial de parte de la Sociedad Venezolana de Infectología a los residentes que han trabajado en estos casos clínicos. Los instamos a seguir haciéndolo y sobre todo también con ese apoyo de sus adjuntos en cada uno de los posgrados. Tenemos también conectado al doctor Forero y está también el doctor Solano y las doctoras Idalina y Maribel, que representan ese manejo multidisciplinario que siempre tenemos que tener en cada uno de los casos. Gracias a todo eso ha sido posible. Y bueno, agradecidos y esperamos en una nueva oportunidad poder estar por acá conectados.